estamos. Buenas, ¿cómo están? Esperamos 5 minutos por si se conecta alguien más, que ahí se van conectando de a poco y arrancamos, ¿dale? Les iba a decir que si pudieron ver algo de lo que no habían hecho de lo que vimos el miércoles pasado o algo de eso, o si pudieron terminar la guía esta. ¿Cómo le fue en eso? No lo pude terminar, o no vi nada de la guía de lo que vimos el otro día, o no es nada. Ah, bueno. Yo pude ver algo de la guía de hoy. La mitad. O sea, de lo que nos quedó. Claro, sería la de autoestudio la parte que nos faltaba, ¿cierto? Claro. Sí. ¿Y de lo que vimos el otro día quedó alguna duda? Yo puse el... No, ¿qué toqué? Puse el power del otro día. No sé si lo pudieron ver, si les sirvió. Sí, a mí no volví a repasar el tema, pero o sea, en lo que vimos en la clase me quedó claro. Por ahí no sé si se van a hacer clases de consulta o cómo trabajaríamos o las traemos a esta clase. No sé si Cecilia, Celina y eso les dijeron si iban a hacer. ¿Les comentaron algo? No, hasta la hora no. O sea, si tienen dudas acá las pueden preguntar sin problema igual, pero no sé si va a haber clases así específicas de consulta. Claro, Nosotros por volvimos... ahí, perdón, por ahí las clases de consulta las dan bien antes de los parciales en general, pero también como que les van a decir que vayan con dudas muy puntuales, así que ustedes pueden ir anotando de cada guía o de lo que sea, y como dice Facu, las pueden preguntar acá también, o bueno, si quieren hablar directo con las profes, bueno, pero las clases de consulta me parece, en general las hacen antes de los parciales, sino como que no hay así regularmente. En realidad no hay regularmente porque nunca nadie va. Entonces, si ellas dedican un horario a eso y después no va nadie, es Claro. tiempo perdido. Entonces, eh, generalmente no hay por eso. Por ahí le digan, bueno, si el parcial, ponele por decir, el 15 de mayo, bueno, la semana antes hay 2 horarios de Zoom de consulta. Ujú. Claro, que sea así, pero después mucho más no. Pero bueno, pueden traer lo que quieran acá, si les podemos dar una mano mejor, y si no, lo buscamos y el otro miércoles ya lo vemos. Sí, en la medida de lo posible, yo les recomiendo que se vayan sacando las dudas lo antes posible, no las dejen para después, porque nada, después por ahí se olvidan cuál era la duda y además como que ya para cerrar bien el tema ya les queda ahí. Así que bueno. Bueno, vamos a ir empezando. Yo voy a apagar la cámara así no se traba nada, porque por las dudas. Cualquier consulta que vayan teniendo me paran, pero la idea es, yo les hice un power con la guía y con algunas cosas más teóricas,
pero la idea sería que vayan participando. Por ahí si yo no puedo ir viendo el chat, si no se animan a hablar, escriban ahí en el chat y Facu, vos lo vas leyendo, pero estaría bueno que vayan diciendo qué pusieron o qué no pusieron o qué les faltó, porque bueno, vamos a ver tiroides y es un tema que a mí me re gusta, está bueno y da como para pensarlo también, más allá de todo lo teórico, ¿bien? Bueno, voy a compartirles. Pero hablen el micrófono, si el otro día Sí, va, sí, sí, abran, abran. se la juegan, así es Bueno, más espero, divertido. espero. Bueno, ahí ven todos el power. Sí, se ve. Sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver función tiroidea. Bien, antes de empezar, probablemente ya lo leyeron y ya lo vieron en generalidades de endocrino, pero ¿alguien me puede más o menos definir qué es una hormona? Si mañana es el final y les preguntan qué es una hormona, ¿qué dicen? Como para tener alguna respuesta, seguramente la leyeron, esa que decía, una sustancia química producida. No lo leí, pero por lo que Ajá, recuerdo sería una sustancia química liberada por bien, una glándula que va a ser blanco en una célula para cumplir una determinada función. bien, perfecto. Y es esa sustancia química en general, ¿en qué cantidad se secreta? ¿En mucha o en poquita cantidad? En muy poca cantidad. En muy poca cantidad, bien. ¿Y a dónde va a estar situado el órgano este? ¿Cerca, lejos? Lejos, por eso viaja a través de la sangre, creo que son en su mayoría, para ser blanco en la célula. Bien, bien, como que la definición así del libro dice que viaja por sangre un órgano blanco situado a distancia, pero también ustedes no se olviden de lo que serían los efectos, no sé si leyeron por ahí, parácrinos o autócrinos. ¿Algunos saben más o menos de qué se trata eso? Sí, que hace blanco en parácrino serían las células vecinas Bien, y autócrino en la misma célula. bien, en la misma célula. Entonces tendríamos ahí en eso de autócrino como una autorregulación. Vieron que estuvimos viendo todos los ejes, con qué lo estimula, qué lo inhibe, no sé qué, eso como a nivel macro. Y después tendríamos incluso una regulación, una homeostasis a nivel micro, de incluso la propia secreción de esta célula. Bien, ¿se les puede ocurrir algún ejemplo de esto que estamos hablando? ¿Ninguno, ninguno? Por ejemplo, no sé, si les digo de sistema inmune, ¿qué se acuerdan más o menos? ¿Puede ser, por ejemplo, el óxido nítrico en las células endoteliales? Bien, bien, re buen ejemplo. ¿Ese Algo, sería un ejemplo de autócrino o parácrino? vos decís de las células endoteliales que liberan óxido nítrico. ¿Dónde Sí, actúa el óxido nítrico? ¿era en la misma célula endotelial? No recuerdo bien. ¿Qué hace el óxido nítrico? Estimula la vasodilatación. Claro, la vasodilatación. Ah, en la Entonces, célula ¿sobre qué muscular se...? lisa, claro. Muy bien, muy bien. Bien. Sería parácrino entonces. ¿Es Ujú. ¿Una qué? es una hormona el óxido nítrico? ¿Ustedes qué piensan? Se puede Calculo que tomar, sí. en Va, no sé, como realidad, recién lo pusieron ejemplo y dijeron que sí, que ajá, estaba bien. Creo que sí, pero nunca lo había visto como una hormona el óxido nítrico, por eso pregunté. en realidad, como hormonas, uno a fines de estudio, uno ve las hormonas de todos estos ejes que estamos viendo a nivel de tiroides, de suprarrenales, eh, pero en realidad el óxido nítrico y otras sustancias como por ejemplo, yo quería que salga el ejemplo de las interleuquinas en el sistema inmune,
por ahí se los toma como mediadores, ¿está Ujú, bien? claro. O sea, son más que nada tecnicismos, ¿bien? Pero, Ah, bien. ¿ok? Y acuérdense que hay algunos órganos como que nosotros no contamos como glándulas tradicionalmente, pero que también secretan hormonas. El corazón, por ejemplo, El ¿qué péptido secreta? natriurético. Bien, bien. El tejido adiposo, Leptina, puede ser. bien, leptina. Bien, ¿algún otro que se les ocurra? El riñón. Adipoquina. La lipoproteína lipasa. Lipoproteína lipasa, algo que Esa es más una secrete, enzima igual, así sí, que ojo, no es una Sí. hormona. algo que secrete el riñón, por ejemplo, La renina. La eritropoyetina. eritropoyetina, bien, bien, bien. Y acuérdense que en todo este camino de la hormona, no, digamos, la influencia final y el producto final de sus efectos no va a estar solamente influenciado por el mensaje en sí, que sería la hormona, sino por qué más puede estar influenciado. Que igual después lo vamos a ver en un punto específico, pero como para, ¿qué se les ocurre? Por los receptores. El Bien, tipo de receptor. bien, el tipo de receptor. ¿Qué más? Puede ser también la concentración de hormonas. No. Bueno, está bien, pero algo que no sea la hormona o sus cantidades en sí. ¿Qué otra cosa puede ser? Receptores, ¿qué más? Por otras hormonas que tienen como el Bien, efecto contrario. bien, el efecto contrario o el mismo efecto, ¿no? Porque el producto final va a ser algo como potenciado, ¿no? Por ahí tenemos ahí el ejemplo en los casos de regulación de glucemia, ¿no? Hay que estudiar bien cuáles son las hormonas contrarreguladoras y demás. Bueno, eh, vamos a empezar con el tema. Bueno, ahí tenemos nuestra unidad funcional, bien, con las células en el epitelio cuboideo, nuestra célula folicular, las células parafoliculares que están en la homeostasis del calcio, con el coloide en contacto con la membrana apical, bien, ¿se acuerdan? Siempre como que hagan ese repaso, bien, para saber dónde está. Y yo acá les comparto mi humilde resumen de cuando yo cursé, que yo siempre hacía esto con todos los ejes. ¿Ustedes lo hacen? De pronto para saber, por ahí ni les sirve, o por ahí sí. No, pero es una buena idea. Bueno, yo personalmente se los recomiendo, incluso cuando yo la hice, me acuerdo que las profes nos dijeron que lo hagamos, e incluso en los parciales nos pedían que hagamos esto, me parece. Entonces, lo que pueden hacer ustedes es dibujar bien todo el eje, poner cuáles son los factores que estimulan este eje, cuáles son los factores que lo inhiben, bien, por ahí un poquito dibujar las estructuras, ven que ahí yo dibujé algo así como una tiroides, eh, algo de los receptores, de cómo es la retroalimentación, ahí yo también tengo anotado cuáles son los transportadores, porque los transportadores eh, también son otra cosa que puede influenciar el efecto final, ¿bien? Después vamos a hablar bien de eso. Pero no sé si, bueno, si se les ocurre algún otro estímulo para la función tiroidea. eh, ¿qué piensan de esto? ¿Tiene sentido o no que estos sean los estímulos y que los otros sean los inhibidores? Los estímulos son los que están a la izquierda y los inhibidores a la derecha.
pensando como en la homeostasis y en los efectos, que ahora los vamos a ver, digamos, ¿tiene sentido lo que ven más o menos? Por ejemplo, que el frío sea un estimulador de la secreción de hormonas tiroides, ¿tiene sentido o lo ven Sí, raro? porque estimularía el metabolismo basal Bien, de la persona. la calorigénesis sería eso. La hipoglucemia, ¿tiene sentido? ¿Cómo se comportan las hormonas tiroides con respecto a la glucemia? ¿La aumentan o la disminuyen? ¿La disminuyen o no? No, la aumentan. Acuérdense que, bueno, después vamos a ver cómo actúa en el metabolismo de los hidratos de carbono, pero por ejemplo estimula la gluconeogénesis, ¿bien? Entonces por eso es que la hipoglucemia va a ser un estímulo, además de hacia otros sistemas para regular la glucemia, la tiroides también, ¿bien? Y por último, ya que entramos un poquito en glucemia, siempre como regla, la única hormona que disminuye la glucemia es la insulina, ¿sí? Después del resto, todas o tienen un efecto o normo o hiperglucemiante. Así que como regla, ya para que vayan sabiendo. Bien, bueno. Vamos a hablar un poquito de TRH. Ustedes, yo por esto me guío bastante en los dibujos. ¿Ustedes ven el mouse? Sí, se ve. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces estamos acá, imagínense que acá está la hipófisis. Entonces ustedes tienen que hacer todo el caminito, ¿bien? Porque si a ustedes le preguntan, o bueno, para saberlo, ¿no? Para entenderlo bien, para entenderlo ustedes como que tienen que ir pensando parte por parte, porque después se le empiezan a mezclar los receptores, cuál es la vía, cuál es la hormona, de dónde va, dónde va. Entonces, siempre el dibujo reba para mí. Por más que, o sea, no tiene que ser una representación súper igual. Con un esquema está bien. Entonces, del hipotálamo, bien, o sea, a nivel central estamos, todo esto a nivel central, ¿no? Del hipotálamo, del núcleo paraventricular, estas neuronas, bien, vienen por acá, por todo el axón, y se libera la TRH, ¿no? Esta TRH, acá en la hipófisis, más o menos saben sobre, por ahí es muy específico, pero bueno, ¿saben sobre qué receptor actúa en la adenopófisis sería, en las células estas? ¿Alguno pudo encontrarlo? Yo no me acuerdo el nombre del receptor, pero había Ajá. leído que era acoplado a proteína GQ. Bien, buenísimo. Eso es lo que tienen que saber. Perfecto. Entonces, es un receptor acoplado a proteína GQ. Entonces, ¿qué vías intracelulares se van a activar? Si es GQ, está asociado a fosfolipasa C. Aumento de calcio intracelular. Bien, buenísimo. Y el aumento de calcio intracelular, así como a qué te suena. ¿Qué genera? Exocitosis de vesículas. Bien, buenísimo. Eso es lo que va a hacer que se libere la TSH. Y por otro lado, por otras vías, también que estimulen la fosfolipasa C, van a ir hacia la transcripción a nivel nuclear y a la formación de esta TSH, y por el aumento del calcio a la liberación de TSH. ¿Bien? Buenísimo. Ahora, acá hay otro de mis dibujitos, acá está la TSH y acá tienen la respuesta de cómo actuaría a nivel de la tiroides, ¿bien? A nivel de tiroides hay receptores acoplados a proteína GS que aumentan AMP cíclico, ¿bien? O sea, no se vuelvan locos si encuentran en los libros o en los papers, pero que también activa la vía porque las vías intracelulares son un montón y tampoco es como tan importante, ¿no? Pero como yo para que hagan la diferencia de dónde se une la TRH y dónde la TSH, porque a veces se les pueden mezclar y terminan poniendo que la TRH va a la tiroides sin querer o cosas así, ¿ok? Y con respecto a la TSH,
Por ahí leyeron, no sé si se acuerdan de esto, que en la neurhipófisis, como que las células productoras de hormonas están como agrupadas en familias, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan más o menos de eso? Un poco. Bueno, bueno, si les suena, ya está, buenísimo. Em, estas células van a producir toda una familia de hormonas de glicoproteínas que contienen dos subunidades. Entonces, ustedes van a encontrar que estructuralmente, tanto la TSH como la LH, la FSH y la hormona coriónica humana, que es la que se dosa en los test de embarazo, son parecidas estructuralmente. ¿Ven ahí la imagen? Está compuesta por dos subunidades, una alfa, que es común a todas estas glicoproteínas, y después la beta, que la beta, esa cadenita, es la que le da especificidad a esa hormona y hace que sea distinta, que tenga distintos mecanismos de acción, que genere otros efectos. ¿Ok? Como para que sepan. Bueno, y ahora llegamos a la célula tiroidea. ¿Alguien me puede más o menos explicar? Esta sería como la formación de T3 y T4. ¿Alguien más o menos me puede explicar lo que ve a grandes rasgos? No tienen que decirme todas las palabritas raras que hay ahí. Más o menos, porque seguro esto, si vieron algo de tiroides, más o menos entienden. Para empezar, ¿pueden decir de qué se trata el dibujo sin leer Bueno. todas las cosas Sí. raras? ¿Qué nos muestra ese dibujo? Claro, ¿qué es? Un folículo. Muestra. Sí. Ahí va, La dale. tiroides. Perdón. No, un folículo, digo, de la tiroides. ¿A Una qué le célula llaman? tiroidea. Bueno, ¿ustedes a qué le llaman folículo tiroideo? A la célula de... Bueno, en realidad, esta es una célula, y simplemente, ¿no? El folículo tiroideo, acuérdense que está formado, es como la unidad funcional, está formado por varias. ¿Se acuerdan cuando ahí arribita? O sea, la célula folicular está bien, que forma el folículo tiroideo, que es como un nivel más macro, ¿ok? Esta célula sería como la célula. Bien. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué está pasando en esta célula? Identifican la membrana vasolateral. Esta membrana vasolateral, ¿qué le falta para que sea vasolateral, por ejemplo? La bomba de potasio. Bien, muy bien. Bien, y hablando de la bomba esta sodio-potasio, ¿para qué me va a ayudar en este caso esa bomba sodio-potasio? Acá. Para generar el gradiente, para que entre Sí. yodo. Bien, bien, buenísimo. Entonces acá ya tenemos que entró el yodo. Ok, ¿y este yodo? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Se une a la tiroglobulina, puede ser. Bien, pasa por todo acá la célula, por transportadores específicos, que ustedes como que piensen que hay como una piletita acá adentro, en la membrana apical, una piletita como de formación de hormonas. Entonces, bien, ahí el yodo se une. ¿Se acuerdan qué enzima cataliza esa reacción? ¿Una peroxidasa? ¿Le suena? ¿Puede ser? ¿Una No, iodoperoxidasa o nada que ver? Bien, sí, esa Ah. misma. Esa peroxidasa, bien, es la que forma, ahí la tenemos, la forma iodada. ¿Más o menos vieron algo de esto o estoy hablando muy en chino?
Sí, ¿Sí? yo leí un poco. Ajá. Bueno, esto es importante que lo sepan, la formación. No con todo, o sea, no importa si no se acuerdan exactamente los nombres de los canales, pero sí más o menos esto, bien de lo que estamos hablando de la iodación, porque entonces a partir de tirosina, del aminoácido tirosina, se va a formar esta tiroglobulina, que cuando se une con yodo, forma la monoyodo tirosina, tironina, perdón, la tri, o sea, la mono, la di, cuando se unen una mono y una di, tenemos la triiodotironina, o sea, la T3, bien, cuando se unen esa T3 a una más de mono, tenemos la T4, y ¿alguno leyó algo de una que se llama T3 reversa? Sí, algo. Bien, y más o menos qué decía. No, no me acuerdo mucho, porque lo leí hace como una semana. Ok, ok. Bueno, la T3 reversa, ¿saben si es funcional o no? Tengo entendido que no. Bien, perfecto. No, no es funcional. La diferencia entre T3 y T3 reversa es que tienen el yodo como puesto en distintos lugares. Entonces ya ese cambio hace que no sea funcional. Bien, únicamente la T3. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí se forma T3 y T4. Acá adentro se genera como un proceso de reciclaje en lo que no se usa. Entonces digamos, se regenera como el pool este de yodo para que vuelva acá. Bien. ¿Está bien? Y esta T3 y esta T4 por canales específicos salen de nuevo por la membrana basolateral, ubíquense como en espacio, porque si se queda en el coloide, se queda en la tiroides y nada. O sea que vuelve acá al capilar y ahí pasa circulación. ¿Está bien? Bueno, acá les puse un poco de cómo va unido a proteínas en el plasma, cómo se transporta. Tenemos la proteína la globulina de unión a hormonas tiroideas, no sé si les suena, la transtiretina o prealbúmina se llama también, y la albúmina. La albúmina se dice que es un transportador inespecífico. Y estas proteínas están sujetas a la producción hepática. Después, en cuanto al metabolismo, se produce por deiodación, o sea, por deiodasas, enzimas que le sacan el yodo, y también por conjugación, descarboxilación y desaminación. Y no sé si leyeron del mecanismo de acción, cuál es la hormona funcionante, la T3, la T4. La T3, en mayor Bien. proporción. Ajá. ¿Cómo? No, la que se halla de mayor proporción es la T4, ¿no? Y la funcionante es la T3, ¿puede ser? Ahí va, ahí va. Y entonces, ¿qué pasa para que, digamos, haya T3 ahí en los tejidos? Puede ser que la T4 se tenga que transformar en T3. Ahí va, bien. Se tiene Entonces, ajá, se tiene que deshiodar, ¿o no? exactamente. Entonces, son los tejidos y la cantidad de deiodasas que tengan, bien, son los que van a determinar la cantidad de T3 en, en ese tejido en particular, ¿ok? Acá les traigo, por ejemplo, un ejemplo a nivel central, ¿no? Acá tenemos, de acá a partir de la T4, tenemos una deiodasa, esta D2, bien, que está acá dentro del astrocito. Entonces de T4 pasa a T3 y ahí, a partir de esta célula, es que pasa a las neuronas. ¿Está bien? Más o menos así se va regulando, hay como una microregulación en cada tejido.
Bien, mediante la regulación de las actividades de las distintas diodasas, en forma particular, cada tejido adecua la cantidad de T3 activa a los requerimientos según el momento, ¿ok? Entonces, o sea, piensen que está la regulación que tenemos de todo este eje que vemos a nivel, por así decirlo, macro, pero también podemos verlo a nivel local, la regulación, ¿ok? Eso se ve en todos los ejes endocrinos. Después van a ir viendo casos particulares. ¿Alguno sabe qué efectos tienen las hormonas tiroides a nivel central? ¿En qué etapa de la vida es súper, súper importante a nivel central? ¿Fetal? Bien, fetal y los primeros años, ¿no? Años, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Porque estimula el crecimiento y desarrollo del cerebro. ¿Sería así? Bien, del encéfalo. ¿Leyeron algo más con respecto a eso? Y también estimula la milianización. Bien, Leído. buenísimo, buenísimo. Eso hace específicamente, sí, o sea, si quieren ponerse como específicos, lo que hace es, vieron que, bueno, ya dijimos que las hormonas tiroideas no lo dijimos todavía, después está, actúan a nivel nuclear. Entonces, a nivel nuclear, depende del tejido, va a promover la estimulación y la expresión de genes específicos para la mielinización, ¿ok? Entonces eso fomenta toda la formación de vainas de mielina, lo cual después clínicamente o en el paciente, digamos en el bebé, eh, se va a ver por, digamos, un buen desarrollo psicomotor, ¿ok? Todo lo que es sensibilidad, todo lo que es postura, cosas que parecen súper básicas, pero las hormonas tiroides en el desarrollo fetal y en el principio de lo que es crecimiento, es de las hormonas más importantes. Creo que todavía no vieron desarrollo y pubertad y ahí lo van a terminar de ver. Bueno, ¿y algún otro efecto a nivel de sistema nervioso central? Por ejemplo, en adultos, hacia grandes rasgos. ¿Puede ser que está relacionado con la memoria? Sí, la memoria, así funciones cognitivas superiores. La memoria, ¿qué más? La termogénesis puede ser. Sí, pero eso no sería tan a nivel central, por ahí. Eso sería más por aumento de la tasa metabólica basal. Claro. Que, bueno, también tiene efectos sobre la atención, ¿ok? En los adultos. Bueno, mecanismo de acción, esto es lo que yo les decía. Ahí tenemos, vieron que estuvimos hablando de las disgiodasas, la hormona acá con su transportador, con su proteína transportadora, viene acá por sangre, bien, pasa la T4, acá hay una digiodasa, T3, y actúa acá a nivel del núcleo. ¿Qué otras hormonas actúan a nivel de núcleo que hayan visto? La ¿Cómo aldosterona. Ay, perdón, no escuché. Que pregunto, ¿qué otras hormonas actúan a nivel de núcleo? Ahí ya dijeron una. Sí, ahí escuché, muy bien, aldosterona. ¿Cuál más? ¿El Una que cortisol puede ser? Muy bien. Ujú. Otra de la misma naturaleza que esas. ¿La que sale- vasopresina? Esa No es, actúa a nivel, pero sale por ahí cerca, ¿no? esa es proteica y sale del hipotálamo, de la neurohipófisis. Ah, bien.
¿Qué Nada otra que se ver. secreta del mismo lugar que el cortisol? Claro, claro, un grupo importante de los ejes. Los andrógenos. Claro, las hormonas esteroides serían. Bueno, ahí tenemos esta tablita es del, ¿cómo se llama? Del, del libro este que les pusieron ahí recomendado, no me acuerdo cómo se llama. El Taylor, ¿cómo es Facu ese? Bessie Taylor. Bessie Taylor. Sí, el Vegan Taylor ese. Bien, tenemos aumento de calorigénesis, aumento de frecuencia cardíaca, intestinal de glucosa. Después, si quieren, agarren este cuadrito y fíjense si todos estos efectos tienen sentido con respecto a los, a los estímulos o a los inhibidores del eje. Bien, ustedes cada vez que piensen en un efecto, piensen en los estímulos o en los que le inhiben y viceversa. ¿Está bien? Cuando vayan a estudiarlo. Bueno, pasamos al segundo punto. O sea, el primero era como recordar el eje, una de esas cosas. Bueno, quiero que me digan cómo les fue con este y nada, que me cuenten ustedes las respuestas que tuvieron. Esto de interpretar el criterio de normalidad y a ver si es útil para diagnosticar todas las anormalidades. Yo ese no, justo no lo hice, no lo entendí muy bien. Más que nada por lo Bueno, de secundario, terciario y SPS. ok, ¿alguien que lo haya hecho? Yo copié algunas cosas, pero como que no terminé de darle un cierre total al Ok, esquema. Bueno, puse ok. que, o sea, que la hipófisis normalmente secreta TSH después de la inyección de la TRH, Ujú, pero bueno, que existen van a haber algunas condiciones patológicas en que esa respuesta normal ujú, se va a alterar. Y bien. bueno, ahí en el gráfico, o sea, lo normal sería lo que está sombreado en gris, ¿cierto? Sí, sí, Y sí, después exacto. están las liñitas que son como patologías o cosas anormales. Ajá, sí. Cuando dice en el hipertiroidismo no se observa un aumento de la TSH después de la inyección de la TRH, Ujú, o es muy leve el incremento. Y puse que se debe a los altos niveles de T3 y T4, sería que actúan sobre la hipófisis suprimiendo la secreción de TSH. Puede ser. ujú. ¿Qué Y piensan los otros? A ver. por el eje lo puse, por el eje. Bien, bien, sí, sí, es que hay que ir pensándolo así. Y después puse lo del, a ver, salía el hipotiroidismo secundario. ¿Qué pasa en ese? Y tercero, en el secundario puse que no hay aumento de la TSH después del estímulo con la TRH, Ujú, y que busqué porque era secundario, que era alteraciones a nivel de la hipófisis, y en el sí, hipotiroidismo terciario sería a nivel del hipotálamo. bien, bien. Y que en el terciario existe también una respuesta retardada de la elevación de la TSH. Bien, bueno, y entonces, por ejemplo, en el secundario, por qué te parece que ante el estímulo de TRH no hay una respuesta de TSH? No hipoteticé, pero supongo que puede haber alguna alteración a nivel de la glándula de la hipófisis, puede ser.
Ajá. No sé, a través, qué sé yo, quizá a través de la traducción de ese mensajero, luego de la unión con el receptor. Entonces la glándula, no sé, no va a liberar la hormona para estimular la tiroides. Bueno, más o menos, ¿alguno tiene alguna otra respuesta o algo sobre eso? De esto va a hacer que de acá que se mueran sepan identificar un hipotiroidismo primario, secundario y terciario. Después, entendiendo esto, es el doble de fácil. Sí. Uno ve qué síntomas y signos tiene un paciente, pide un perfil Claro. tiroideo y ve, listo. Tiene esto bajo, esto alto. Si le hago una prueba de estimulación, ¿qué puedo llegar a esperar? Y demás. Por eso es tan importante y lo vemos así tan detallado. Ujú. Miren, ustedes, ¿alguien más me puede decir más o menos qué puso? Yo no entiendo mucho el gráfico. O sea, ¿la línea de arriba del todo corresponde al primario o la negra, digamos, la de arriba? Sí, yo la verdad, esas dos líneas, las que dicen dos primarios, no sé, no entiendo yo tampoco bien por qué. Ah, bien. O sea, nos guiamos Pero con el otro, con el cuadradito. sí, o sea, igual con este, o sea, no, con cualquiera de esos dos no, nos podemos guiar. O sea, la idea es que podamos entender bien qué pasa en el primario, en el secundario, en el terciario, primero. Yo les recomiendo que hagan eso, y después esa respuesta a la TRH. Entonces, en el hipotiroidismo primario, ¿qué es lo que está afectado? La secreción de hormonas tiroides, o sea, de T4 y T3. Bueno, sí, pero digamos, ¿cuál es la estructura del eje que se afecta primariamente? La ¿La tiroides. tiroides? Bien, la tiroides. Entonces, la TSH ¿cómo va a estar? Normal. Sin esta prueba, sin ver Normal. esta prueba de estimulación. Pensemos. ¿Aumentada? Aumentada. ¿Por qué aumentada? Ah, porque al no. Porque Al no haber aumenta para T3, generar. T4, no inhibe la secreción. Claro, claro, exactamente. ¿Se entiende por qué? Sí, sí, sí. Bien, va. Bueno, ¿y la TRH cómo va a estar así, sin esta prueba de estimulación? En el ¿Normal? primario. También aumentada, porque también la También inhibe aumentada. T3 y T4. Perfecto, también aumentada. Bien, entonces, si yo en un hipotiroidismo primario inyecto una dosis de TRH, ¿qué va a pasar? Con la TSH. Va a aumentar. Bien, va a aumentar y va a aumentar un montón, ¿no? ¿No les parece? Sí. ¿Y qué va a pasar con las hormonas tiroideas? ¿Van a aumentar si yo inyecto TRH en un hipotiroidismo primario? No, porque el problema está en la No. tiroides, ¿o no? Claro, exactamente. Claro, tenés que dar T3. Bien. Y la tiroides, o sea, viene un paciente con hipotiroidismo primario, ¿y ustedes van a ver algo? Así apenas entra. Hipertrofia, creo. Ajá. En el bocio. bozo. El bocio. Claro. ¿Y por qué se produce el bocio? Por la estimulación de la TSH Claro, sobre la porque la glándula. TSH, Se hipertrofian la claro, glándula. claro, porque la TSH está alta, está como queriendo, como que no tiene la retroalimentación negativa, entonces, digamos, se sigue secretando y genera esta hipertrofia. Bien. En el secundario, ¿dónde está la alteración? ¿A qué nivel? De la En primer hipófisis. momento. En la hipófisis, bueno. ¿Y por qué puede ser
esta alteración de hipófisis? ¿Leyeron alguna causa, por ejemplo? Puede ser que haya un tumor o algo que Bien. esté comprimiendo. Perfecto. Así, a grandes rasgos, por ejemplo, un tumor. Entonces, normalmente en hipotiroidismo secundario, ¿TSH cómo va a estar? Disminuida. Disminuida. Ahí sí está disminuida. O sea, ¿se entiende la diferencia? En el secundario, la alteración está a nivel de la adenopófisis. Entonces no se va a secretar TH. En cambio, en el primario, la adenopófisis no tiene ningún problema. Lo que pasa es que no está recibiendo retroalimentación negativa porque no hay T3 y T4, entonces sensa que no hay hormona, entonces aumenta. ¿Bien? Entonces, secundario, disminución del TSH. ¿Y hormonas tiroides cómo van a estar? Disminuidas porque no hay Bien. hormona que estimula la producción. Bien. Y si yo inyecto TRH, ¿qué pasa? Va a aumentar Aumentaría la solo, producción. claro, de TRH. Sí, perdón, o sea, ¿cómo dijeron? Si yo inyecto TRH, ¿qué pasa con la TSH? Aumentaría la producción. ¿De TSH? No, ¿Y solamente por qué TRH. normalmente te falta entonces? ¿Cómo? ¿Y por qué normalmente te falta entonces? Porque había un problema a nivel de la hipófisis. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Vos en el secundario tenés TRH? Claro, la No. TRH en el secundario. Sí tenés. Sí, No tenés Ah. TSH. claro. No. Ah, bien. O sea, se entiende la distinción de hipotálamo, más abajo hipófisis, más abajo glándula. En el Claro, secundario, sí. la alteración está en la adenohipófisis. Entonces, dijimos que la TSH va a estar baja porque, ejemplo, hay un tumor ahí, compresor o lo que sea, o destrucción de la hipófisis, que entonces TSH baja. No hay TSH, no hay T3 y T4. TRH, ¿cómo va a estar? Normal. Normal. Digamos, normal o alta. Entonces, bien, eso en lo basal. Si yo inyecto TRH, pero acuérdense que hay algo ahí en la hipófisis, hay un daño. Si yo inyecto esta TRH, ¿qué va a pasar con la TSH? Nada. Va a seguir sin ¿Va a secretarse. seguir igual? Claro, nada, no va a pasar nada. Por eso ven ahí esa leñita que dice hipotiroidismo pituitario. Bueno, es eso. No, digamos, no hay respuesta de TSH. ¿Ok? Y en el terciario, la alteración a nivel basal, ¿dónde está? En el hipotálamo. Hipotálamo, ok. Entonces, TRH ahí a nivel basal, ¿cómo va a estar? Disminuida. Disminuido. La TSH a nivel basal en el terciario Disminuida. y T3 y T4, También. bien, también. Entonces, yo estimulo con TRH y ¿qué pasa? ¿Qué vemos en el gráfico? Que aumenta la producción de TSH. Que aumenta la producción, pero si lo comparamos con una persona eutiroidea, no llega. Y no solo que no llega, sino que aumenta de forma más lenta. ¿Por qué les parece que puede pasar eso? ¿Puede haber una atrofia de la tiroides o como que no Bien, esté bien desarrollada? bien, de la tiroides, pero en este caso no estamos midiendo hormonas tiroides, estamos midiendo TSH. Entonces, Ah, de la hipófisis. claro, de la hipófisis, ¿ok? Por eso como que tarda más, es como que, ¿vieron cuando algo no se usa por mucho tiempo? Como que se oxida, digamos. Piénsenlo más o menos así. ¿Está bien? Entonces, em, ¿qué, digamos, si ustedes miden así a nivel basal un hipotiroidismo secundario y un terciario, la TSH, ¿cómo va a estar? Las dos disminuidas.
Bien, las dos disminuidas. Entonces, vieron que ante esta prueba, bien, digamos, se inyecta y acá tenemos todos estos gráficos que, digamos, con las mediciones a los tiempos que corresponden y eso. Pero digamos, a grandes rasgos, en ambas, en el secundario y en el terciario, vamos a tener, como para ponerlo digamos, en modos como comunes, el secundario y el terciario, la respuesta en los niveles de TSH y no va a ser la óptima, ¿no? Bueno, entonces en el secundario... Igual, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué va a estar disminuida la TSH en el terciario? O sea, si en el gráfico muestra que si hay una elevación de la TSH. No, pero yo estoy hablando de niveles, yo te digo en el eje, digamos, alterado de una persona con hipotiroidismo terciario. Esto Sin lo que te inyectarle está mostrando TRH. es, claro, la Está bien. post-inyección de TRH. Yo lo que quiero que se imaginen es, si vienen estas dos personas, una con hipotiroidismo secundario y una con terciario, y le doso a esas dos personas TSH, en ambas va a estar basalmente disminuida, ¿bien? Y cuando yo le inyecto esta TRH, ¿bien? En las dos, por más que vieron que vimos esto de que en una se produce una respuesta que es casi nula por el daño hipoficiario, y en la otra una respuesta como que no llega a los niveles basales y también es más o menos, ¿ok? Entonces, lo que va a pasar con esas dos diferencias es que por ahí no te alcanza con este examen para hacer un diagnóstico solo con esto te puede orientar, ¿bien? Pero por ahí, no sé, en un secundario que no te afecta toda la adenopófisis, y vos le inyectaste RH, por ahí te genera una respuesta un poco parecida a la terciaria. ¿Se entiende más o menos lo que digo? Sí, Sí, entonces sí. no serviría para hacer el diagnóstico porque era una de las preguntas. Habría que contemplar, digamos, Bueno, por las ahí, hormonas. y por ahí uno puede considerar otro tipo de estudios. Con este te orientás bien para el tema de diferenciar entre un hipotiroidismo que sería central, bien, de uno primario. Que el primario, o sea, acuérdense que tenés una hiperrespuesta. Pero más o menos, ¿alguna vez leyeron algún método complementario, otros tipos de estudios en las etiologías de las alteraciones de tiroides? ¿Qué se puede pedir? Anticuerpos contra diferentes estructuras que participen dentro del eje. Bien, buenísimo. Anticuerpos antitiroglobulina en la tiroides de Hashimoto, por ejemplo. Y para la central, ¿qué? Yo quiero ver qué onda, si hay algún tumor o necrosis, ¿qué hago? ¿Qué pido? Una ¿Una biopsia. resonancia? No una biopsia, o sea, la biopsia, ¿para qué te serviría? Capaz para darlo del tumor, pero no, sí tiene razón mi compañero, un estudio de Claro, imágenes. ahí va, una resonancia o un ATAC, porque aparte imagínate que una biopsia de adenopófisis o de hipotálamo, no sé. No Sí, sé no, me si confundí con la tiroides. está bien. Bueno, una biopsia de tiroides sí. Bueno, bien. Pasemos al otro. En este modelo vieron que al principio yo les hablé de todas las alteraciones que podían generar, que podían generarse, ¿ok? Entonces, en este, más o menos que vieron que hay letras acá. ¿Alguien me puede decir alguna? A ver. En la A yo puse que puede haber un déficit de la ingesta de yodo.
Bien, de la ingesta o de la absorción también puede ser, pero sí, de la ingesta. ¿Cuál otra? Después en la B puede ser un bloqueo del transportador de yodo sódico. Bien, bien, un bloqueo o por ahí algo genético que haga que ese receptor o no sirva o sea menos afín, por ejemplo. Bien. A ver, ¿qué más puede ser? Vieron que cuando estuvimos hablando de ahí al principio de la célula tiroidea, habían un montón de pasos, ¿bien? ¿Qué más puede ser? En la C puede ser problemas en el plegamiento de la tiroglobulina. Ajá, bien. En la D y la E Ujú. era de la peroxidasa, ¿cierto? Alteraciones en la enzima. Sí, sí, puede ser de enzima o de los canales que transportan el yodo también, me parece ahí. Bueno, después también, por ejemplo, en la iodación, después, fíjense, del otro lado, como en la G, en lo que sería la pinocitosis, ya de la hormona formada. Bien, ahí están todos. Más o menos, es lo que yo vi, pero si ustedes se ponen lo pueden sacar. Bueno, y vamos al último punto, vamos a ver este. Ya consultó una señora con su hijo de 16 meses de edad, refiere que el niño de los primeros meses de vida tuvo problemas para comer y de constipación, un llanto ronco, aunque pasa muchas horas durmiendo, tardó mucho en sostener solo la cabeza y en sentarse, quería saber si era normal que uno caminara ni hablara, se nota piel seca, fontanelas abiertas, lengua grande, que sería macroglossia, seguro lo leyeron, retraso en la erupción dentaria, cabello escaso y fino, párpados edematosos, abdomen prominente. Al medirlo tiene menor estatura de la esperada. Bueno, ¿cuál es la hipótesis del cuadro? ¿Qué hormonas solicitan? ¿Cuáles esperan que sean los valores respecto a los normales? ¿Cómo explica estos síntomas? Y si hubiera recibido varios casos similares, ¿en qué pienso? A ver, ¿cómo les fue con este? Como hipótesis puse que presenta hipotiroidismo congénito. Bien, ¿y qué te hizo pensar en eso? Porque cuando busqué lo de, bueno, los diferentes signos que lo caracterizan, Ujú, con respecto a lo de las hormonas, bueno, me apareció hipotiroidismo y después el hipotiroidismo congénito. Y bueno, bien. cuando lo fui a buscar hablaba, bueno, básicamente de las hormonas y de lo que estuvimos hablando recién, Ujú, o sea, que era fundamental que haya una cantidad de la hormona, si no podía haber durante la vida fetal y en los primeros años de vida, ujú. podían haber diferentes alteraciones a nivel, digamos, del crecimiento, por eso se daba el crecimiento, que sería a nivel de muscular, esquelético, Sí, bueno, sí, el sí. crecimiento y desarrollo y también a nivel del sistema nervioso central. Por eso habla de, a ver, ¿dónde decía? Bueno, que no camina, tampoco habla, Ujú, esto que tarda en sostener la cabeza y sentarse, bien, que aún no le salieron los dientes o es, no sé cómo la define, ya se me perdió. Bueno, así los diferentes signos que presentaba él y que caracterizaban, digamos, esa patología. bien. Y, por ejemplo, el tema de los párpados edematosos, el abdomen prominente y la lengua grande, o sea, la macroglossia, hay una cosa, como un concepto que lo puede explicar. No sé si lo encontraron. O qué más pueden decir de la clínica o de estos síntomas.
Bueno, eso tiene que ver con algo que se llama mixedema. Bien, como está disminuido todo lo que es el metabolismo basal, digamos la metabolización en general, se generan acúmulos a nivel subcutáneo, bien, y es lo que genera el mixedema. Es bastante característico. También lo de llanto ronco, si lo buscan, también tiene que ver con eso. Lo que pasa horas durmiendo, ¿se acuerdan que hablamos de la atención, de las funciones de atención? Si tendrían que pedir algo para evaluar esta hipótesis que dijimos de hipotiroidismo, ¿qué pedirían? Un perfil tiroideo de las hormonas. ¿Y cuáles pedirías? Si tenés que T3, elegir una, T4, tenés que elegir TSH. una porque es re caro pedir T3 y T4 y todas las cosas. Tenés que elegir una. TSH. Bueno, ¿y por qué elegiste TSH? Porque es la que está implicada en el último paso de la T3 y T4. No sé. Como en el último paso. Imagínate O sea, que viene la enfermera y te dice, pero ¿por qué va a pedir TSH si lo que tiene el problema es la tiroides, no en la adenohipófisis? ¿Vos qué le decís? Y que tiene porque razón. si no hay TSH, no hay hormonas tiroideas. Y entonces, ¿qué esperas encontrar con la TSH? ¿Cómo va a estar la TSH? ¿Cómo A estaría eso la voy. TSH en este caso? Disminuida. Disminuida. Ujú. Bien. Puede ser Y, que, perdón, ¿Qué? y si estuviese aumentada, ¿qué te dice? ¿Qué es lo que estuvimos hablando recién? Que el problema Que sería a nivel de la glándula tiroides. en la tiroides. Perfecto. Acuérdense de la distinción. Después cuando vuelvan a hacer eso de la prueba funcional, primero hagan como tres cuadritos. Uno que diga, hipotiroidismo primario, ¿cómo va a estar esa persona, pero sin esta prueba? ¿Cómo se va a encontrar basalmente, digamos? ¿Cuál es la alteración y qué va a generar en cada uno? Y a partir de ahí le introducen esa prueba de estimulación con TSH y cómo va a responder en cada uno. Bien, si ustedes lo piensan así, va a ser mejor. una pregunta. ¿Se le puede pedir TRH para ver el eje completo o no sería muy... Pasa que ¿por qué preferirías pedir TRH? No, no sé, lo pensaba por el hecho de que es un defecto congénito, pero no sé, hay que ver capaz a nivel de qué, ¿no? Claro, es lo que estábamos hablando recién. Eh, por ahí, por ahí no te va a hacer mucha distinción, a menos que sea terciario, en los otros va a estar normal, y por ahí igual tenés un hipotiroidismo. ¿Entendés? Claro, claro. Digamos, va a estar aumentado en el primario y ¿entendés? O sea, como que fíjate cuál es el más sensible, por así decirlo, y cuál te puede como abrir los caminos para pedirlo. Bien. ¿Ok? Bueno, esto se llama cretinismo, el síndrome. Bien, todos estos síntomas y signos. Pero la mayoría no tiene alteraciones morfológicas al nacer. Es por eso que a todos los bebés se les hace un screening neonatal y se usa la TSH, ¿ok? Ustedes empiezan con TSH, ¿bien? Y después para confirmar se puede pedir T4 libre y el transportador de hormonas tiroideas, ¿bien? ¿Por qué se les ocurre que nos serviría saber cómo está este transportador?
¿Puedes volver a repetir la pregunta? Que yo pregunto, bueno, para confirmar, quiero que me digan cómo está la T4 libre y cuáles son los niveles de transportador de la hormona. ¿Para qué me sirve saber cómo están los niveles de transportadores? ¿Se acuerdan lo primero que hablamos, cómo se podía afectar el eje, digamos, todo el metabolismo de estas hormonas? Sí, porque quizás ahí están los valores séricos de las hormonas están normales, pero si no hay un transportador que permita su absorción y después todo el mecanismo de transducción, no tendría sentido, ¿no? O sea, ocasionaría esto. O sea, sería como que si el transportador está muy elevado, va a captar, digamos, va a llevar muchas hormonas y para qué me sirve tanta hormona transportada si la hormona que es funcionante es la libre. ¿Se acuerdan cuando vimos acá atrás? ¿Ven? Que la hormona se desprende del transportador, ¿ok? Entonces imagínense que hay tanto transportador que la parte libre, porque hay una parte que viaja libre de la hormona. Imagínense qué puede pasar si hay o demasiada proteína transportadora o muy poca. ¿Ok? Imagínense esos escenarios. Y después para el diagnóstico etiológico, o sea, la causa, puedo pedir un centellograma para ver cómo está captando el yodo esa tiroides, una ecografía, los valores de yodo en sangre, las imágenes que estuvimos hablando. Ok, y ahí termino. Ah, y lo de las hipótesis. Si hubiese recibido varios casos similares en la salita, ¿en qué tengo que pensar que está pasando? En el libro Quizás, perdón. no, pensaba que quizás puede haber un déficit en la ingesta de yodo. No, de yodo, de las madres, pero no sé si Bien. tiene algo que ver. ¿Sí? Sí. Puedo pensar lo que se llamaría hipotiroidismo endémico. ¿Está bien? Igual, nada, ustedes saben que, por ejemplo, en la harina, la sal que consumimos está iodada. Así que como que no debería haber. Hay harinas que también. Ah, sí, la harina también, ¿no? Y la harina también tiene ácido fólico para las embarazadas, las posibles embarazadas. Bueno, entonces hipotiroidismo endémico es lo que tenemos que pensar, porque tampoco es que sea, digamos, es un trastorno endocrino frecuente, pero no tanto, ¿ok? Así que, bueno. Ahí terminamos. Facu, ¿querés pasar a tu parte? Dale, ahí comparto y... a ver, ¿ahí están viendo? Sí. Bueno, este empezaba en el punto 5, o sea, es toda la parte de glándulas suprarrenales. El punto 5 era el modelo de regulación eje hipotálamo hipófisis corteza suprarrenal o hipotálamo hipófiso suprarrenal. Acá tenían el dibujito que, como saben, este eje es bastante similar, por no decir igual, al tiroideo, que vamos a tener una hormona liberada a nivel hipotalámico, que va a ser la CRH, que estimula a nivel de hipófisis liberación de ACTH, y esta va a actuar a nivel de las glándulas adrenales. Entonces, acá les ponía que un textito sobre todo el mecanismo de acción del ACTH sobre la glándula suprarrenal, ¿sí? De nuevo, por ahí es muy importante que practiquen hacerse estos dibujitos de los ejes y sepan bien
sobre qué receptor actúa cada uno. En este caso es todo igual a TRH, TSH, ¿sí? Así que no cambia mucho ese análisis. Y bueno, después tenemos las retroalimentaciones que van a ser larga y ultra larga, ¿sí? Y también tenemos ultra corta de la ACTH sobre la CRH. Bueno, este cuadrito, este textito lo que decía era que la ACTH es la principal hormona estimulante de la esteroidogénesis de las zonas más internas de la corteza, o sea, cortisol y andrógenos. La unión de la ACTH a su receptor de membrana produce el aumento de AMP cíclico, así que acá tienen que el mecanismo, o sea, ya saben a qué receptor va a estar acoplada el receptor de ACTH. ¿Cuál es? Si aumenta AMP cíclico, ¿Tirin quinasa? pegó en el palo y salió. Proteína G. Proteína G. ¿Cuál? Ese. GS, muy bien. Y eso activa la proteína quinasa A. Activándose el paso de colesterol a pregnenolona. Este paso, vieron que la síntesis de hormonas esteroides tiene un montón de pasos, es un cuadro enorme, pero bueno, el único que nosotros tenemos que conocer es este, el paso de colesterol a pregnenolona, porque es la única reacción que está regulada, ¿sí? Por eso dice que es una reacción limitante. Una vez que se ha sintetizado la pregnenolona, los pasos restantes pueden realizarse sin la intervención de la ACTH. Cuando el estímulo se prolonga, aumenta la síntesis de ARN mensajero y enzimas como la 11, 17 y 21, esto y la estimulación crónica produce la hipertrofia celular, que produce un crecimiento funcional de la suprarrenal y puede llegar a segregarse muchísimo cortisol en comparación a lo basal. El efecto de la TSH sobre la zona glomerular es ambivalente. Por un lado, la zona glomerular va a ser la que sintetice aldosterona, ¿sí? Entonces, por un lado, aumenta la secreción, porque aumenta este paso de la reacción limitante, ¿sí? A partir de la pregnenolona se sintetizan todas las hormonas de la corteza. Este efecto es transitorio, y por otro lado, inhibe la conversión de corticosterona en aldosterona por inhibir la COMT y estimulando la 17 hidroxilasa. Después pasamos a los andrógenos, ¿sí? Los andrógenos se van a sintetizar en zona fascicular y reticular, mucho más reticular que fascicular. Al igual de lo que ocurre con el cortisol, dependen de la ACTH hipofisaria, ¿sí? En la zona reticular existe una menor actividad de la 11-hidroxilasa que en las otras dos, lo que hace que sintetice mayor proporción de andrógenos, es lo que les decía recién, ¿sí? Entre los factores que regulan la actividad de la 11-hidroxilasa se encuentran el cortisol, androstenediona, que es un andrógeno, y la adrenalina. Esto hace que la reticular, al encontrarse sometida a mayores concentraciones de estas hormonas que de las otras capas, sintetice fundamentalmente dehidroepiandrosterona y en menor proporción androstenediona. A su vez, el cortisol aumenta el paso de noradrenalina a adrenalina. Este paso es súper importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿sí? Al inducir la síntesis del PNMT, y esto es posible porque porque la médula recibe sangre de la corteza, ¿sí? Entonces la anatomía de la glándula suprarrenal, en este caso, va a ser fundamental para que todo el cortisol que vaya siendo, no todo, pero el cortisol que vaya siendo sintetizado en la corteza pueda llegar a la médula y ayudar a esta conversión de noradrenalina en adrenalina, ¿sí? Y eso hace que la glándula suprarrenal, la médula precisamente, secrete más adrenalina, ¿sí? Entonces, lo que les decía este textito es que hagan un gráfico de este estilo, o no sé, lo que les salga, para sintetizar todo lo que decía este textito, ¿sí? Entonces, yo puse ACTH, si quieren lo vamos relatando, con receptor acoplado a proteína GS, aumenta el MP cíclico. Eso estimula el paso de colesterol a pregnenolona, ¿sí? Eso va a ser el paso limitante. De ahí vamos a salir con aumento de síntesis de cortisol, aumenta síntesis de aldosterona, aumenta síntesis de andrógenos.
Este cortisol va a inducir el paso de noradrenalina a adrenalina en la médula, va a tener también, acá me faltó una flechita, va a tener también regulación sobre la síntesis de los andrógenos, que es lo que decía acá a este nivel, y bueno, va a también ser secretado a plasma, ¿no? Y por otro lado, la ACTH, con el efecto ambiguo, por así decirlo, disminuye los niveles de corticosterona y eso también disminuye los niveles de aldosterona. Entonces, la ACTH, por un lado, aumenta la aldosterona por estimular el paso limitante, y por otro lado lo disminuye. ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer a este punto? ¿Les quedó algo parecido? ¿Hicieron otro tipo de dibujo? ¿Entendieron este texto? Sí, yo lo que había hecho era un esquema más que nada de cómo estaba redactado el texto, pero bueno, en el tuyo por ahí está más relacionado el tema y tiene más en cuenta el tema del cortisol, pero sí algo un poco más detallado había hecho. ¿Qué le hiciste? ¿A forma de dibujito? No, como un esquema así con palabras y flechas y fui... Ah, bueno, joya. Pero ¿te sirvió a vos para entenderlo y sintetizarlo? Eso es lo importante. Sí. También está bueno esto para tener en cuenta de que cada zona ¿cómo es? De la corteza va a ser la encargada de sintetizar principalmente una hormona, ¿sí? La glomerular aldosterona, la fascicular cortisol y la reticular andrógenos, aunque también en la fascicular se sintetizan andrógenos, ¿sí? Todo es en función de la concentración de enzimas que tiene cada zona. No es que es así porque es así, sino que cada zona tiene mayor densidad de una enzima u otra, y eso hace que la síntesis se desvíe para uno u otro lado. Entonces, glomerular aldosterona, fascicular cortisol, reticular andrógenos. La ACTH, ¿es importante en este caso? Sí, fundamental, porque estimula el paso limitante, que es el paso del colesterol a pregnenolona. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien, vamos con el siguiente. El segundo decía, analice el siguiente gráfico y describa el ritmo de secreción de ACTH y cortisol y la relación entre ambas hormonas. ¿Qué pusieron en este? O así mirándolo a simple vista, ¿qué se les ocurre? ¿Qué entienden de este gráfico? De estos gráficos. Que la secreción de la ACTH es mayor durante el día, o sea, por eso estas barritas suben, por ejemplo, el de las 7 de la mañana, el de las 9, entre las 7 y las 9 como que sería el pico de liberación de la ACTH. Muy bien. Y o sea, primero, acuérdense que siempre que vamos a ver un gráfico así, vamos a decir, bueno, nos muestra ACTH en función del tiempo, en las horas del día, cortisol en función del tiempo, en las horas del día, ¿sí? Entonces, vos decís que el ACTH tiene su pico de secreción entre las 7 y las 9 de la mañana. Muy bien. ¿Y el cortisol? El cortisol era medio parecido también, como que también tiene su pico más o menos en los mismos horarios, pero como que en una proporción menor. O después, una cosa así. A ver, Claro. sí. ¿Y por qué te parece que es importante que sea después? ¿Qué te dice que sea después? Ya que acá dice la relación entre ambas hormonas. Y que la ACTH estimula la liberación del cortisol. Bueno, exacto. Esa es una conclusión que nosotros podemos sacar de el gráfico, ¿sí? ¿Algo más se les ocurre de estos gráficos? Además de este pico acá, ¿qué más se puede ver? Esto y esto. ¿Qué les dice? O sea, ¿saben cómo es diariamente la secreción de ACTH y cortisol?
Bueno, el cortisol y la ACTH, en función de los ritmos circadianos, que ese es el ritmo biológico en el que aparece en este gráfico, tiene dos picos, ¿sí? Uno a la mañana y otro menor a la tarde, ¿sí? Entonces vos ves este pico, qué sé yo, 8 o 9 de la mañana, 9, 10 de la mañana, 4 de la tarde, 5 de la tarde, ¿sí? Es como, hay dos momentos de grandes secreciones, uno a la mañana y uno a la tarde, ¿sí? Eso es muy importante. Así es la secreción circadiana de cortisol. Un pico a la mañana cuando nos levantamos, otro pico a la tarde, ¿sí? Ese es el ritmo circadiano de secreción del cortisol. Y acá les preguntaba, ¿cómo espera encontrar los niveles de estas hormonas en una persona que tiene trabajo nocturno? ¿Qué les parece? ¿Y por qué? ¿Sería igual en una persona que trabaja de noche esto? Yo pensaba que estaba medio confundida porque no sabía si aumentado o disminuida, pero creo que aumentada, ¿no? Porque sería como una situación de estrés. Sí, bien, sí, podría estar aumentado, pero ¿qué te parece? ¿Manejaría los mismos horarios? Tendría, por ejemplo, una persona que termina de trabajar a las 8 o 9 de la mañana, que está despierta desde las 9 de la noche del día anterior, ¿va a secretar cortisol en la mañana como en este caso? Acá. Para mí estarían alterados, o sea, tendría otro ritmo circadiano, una cosa así. Exactamente, modificaría el ritmo circadiano. O sea, nosotros tenemos un ritmo circadiano biológico, un reloj biológico, pero que, según el estilo de vida que manejemos, puede ser modificado, ¿sí? Entonces, en los gráficos se observa la concentración de ACTH y de cortisol en función del tiempo en horas, y podemos ver que se observa un gran pico de aumento de la concentración de ACTH aproximadamente a las 8 o 9 am, que luego decae y produce un nuevo aumento no tan significativo entre las 4 y 5 pm. En cuanto al cortisol, sigue una dinámica similar, con un aumento importante en las 9-10 y otro aumento no tan importante en las horas vespertinas. Y bueno, lo que decíamos de la correlación es que primero aumenta la ACTH y luego el aumento del cortisol. Y esto se explica fisiológicamente ya que la secreción de ACTH estimula la secreción suprarrenal de cortisol, ¿sí? Esto sería el análisis que nosotros teníamos que hacer de los gráficos, ¿sí? Primero, describirlo y analizarlo. Bueno, tenemos ACTH en función del tiempo en horas, cortisol en función del tiempo en horas. Lo analizamos, lo describimos, se ve que a las 8 o 9 de la mañana hay una secreción y a la tarde hay otra. Lo mismo con el cortisol. Y después dice, relación entre ambas hormonas. Y ahí sí le metemos todo el contenido que nosotros conocemos. Bueno, sabemos que la ACTH estimula la secreción del cortisol, por lo tanto, primero se secreta la ACTH, esta estimula la secreción del cortisol, eso se ve reflejado en los horarios de secreción de cada una y demás, ¿sí? Eso serían todo lo que nosotros deberíamos sacar de estos gráficos. Y después decía que hay que esquematizar el eje de regulación que relaciona ambas hormonas. Bueno, este es el eje que estuvimos manejando acá. Yo les puse el dibujito, pero bueno, esto tienen que aprender a dibujarlo ustedes, así como Sofi tenía su dibujito, yo tengo mi dibujito, todos tenemos nuestros dibujitos con estimuladores e inhibidores de la secreción, y eso es importante tenerlo porque, primero porque se los van a tomar, en el examen que sea se los van a tomar, en el final les van a preguntar algún eje de regulación, no solo de las hormonas hipotálamo hipofisarias, o que tienen esa regulación, sino de todas, y porque esto, tomarse el trabajo de hacerlo, ayuda a aprender y a entender todo el proceso. Entonces, esto yo se lo puse a modo esquemático, que hipotálamo secreta CRH, estimula hipófisis, ACTH, corteza adrenal, que es más o menos todo lo que venimos trabajando recién. Y las retroalimentaciones. Por arriba, los estímulos. Pero esto está bueno que ustedes se hagan el dibujito y le pongan toda la información que puedan encontrar. Y después también vayan a ver qué funciones tiene el cortisol y también estudiarlo, ¿sí? ¿Se hicieron un dibujito del eje ya?
No, yo no, hice el del anterior solamente. Bueno, ¿y lo vas a hacer? Sí, sí, obvio. De una, ahí está, esa es. Bien, bueno, seguimos con el siguiente. Un sujeto normal se le administra CRH vía endovenosa y se muestran toman muestras de sangre para valorar ACTH a los 0, 30, 60, 90 y 120 minutos después del tratamiento. Se obtienen los siguientes valores, con ello realice una curva y describa el tipo de relación entre ambos parámetros. Bueno, este punto es prácticamente igual a lo que vinimos trabajando en el punto anterior de hipófisis. Yo no hice los gráficos estos, en realidad busqué y no encontré ninguno de estimulación de CRH, no encontré ninguno que me guste, entonces directamente no puse. Pero bueno, ¿qué parámetros pondrían en cada eje para hacer estos gráficos de CRH y de ACTH? ¿Qué pondrían en los ejes, en eje X y en eje Y? En el eje Y la concentración de ACTH Bien, y en la X el tiempo. bien. Y también podríamos hacer otro con CRH, ¿no? Que es lo que dice. Realice una curva y escriba el tipo de relación entre ambos parámetros. ¿Por qué es importante hacer los dos? ¿Cómo graficarías cada curva? ¿Las dos a la misma altura? ¿O haríamos algo como esto, en que primero aumenta uno y después aumenta el otro? ¿Qué se les ocurre? Sí, por la estimulación, ¿o no? Exactamente. Primero haríamos una curva de CRH y luego, por ejemplo, si pusiéramos al tiempo cero aumento. Y ACTH en cierto valor. Y iríamos haciendo un aumento primero de CRH y después de ACTH, ¿sí? Como para que se note que primero aumenta uno y luego aumenta el otro. ¿Sí? ¿Se entiende por qué deberían tener un tiempo distinto? Bueno, Sí, para la después, liberación y después la estimulación. tal cual. Entonces dice, ¿cómo estarían los valores de ACTH a tiempo cero y a los 30 minutos? Ah, bueno, primero, acá tenemos tiempo cero, concentración de 20, a los 30 de 75, vemos que aumentó, y después empieza a bajar paulatinamente, ¿sí? Entonces, después dice, ¿cómo estarían los valores de ACTH a tiempo cero y a los 30 minutos de la administración de CRH si la persona tuviera hiperfunción de la glándula suprarrenal? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo serían los valores de ACTH? Tengan el mismo razonamiento que hicimos recién con Sofi con lo de hormonas tiroides. Puede ser que ¿Disminuidos? serían, claro, menor a 20 porque ejercen como mayor inhibición. Muy bien, perfecto. Estarían inhibidos, sí, tal cual. ¿Y a los 30 minutos? También menor a 75. Menor a Oh. 75, tal cual. Podríamos tener un aumento porque estamos inyectando CRH, pero no sería tan marcado como si no tuviéramos una hiperfunción, ¿sí? Y si tuviéramos una hiperfunción, pero de la hipófisis, Aumentado, ¿no? aumentado, tal cual. ¿Y qué pasaría a los 30 minutos? ¿Podría aumentar ese valor? ¿Sí? Y sí, obviamente. Si nosotros estimuláramos aún más la función de la hipófisis, sí, tranquilamente podría aumentar. ¿Sí? Bueno, esto es el mismo trabajo que hicimos antes con lo de tiroides, ¿sí? Exactamente el mismo análisis. Ahora vamos a ver lo Disculpa, contrario, ¿sí? te puedo hacer una pregunta. Yo había Decime. puesto como que disminuiría, pero por el hecho de que
si hay más, o sea, si hay una hiperfunción de la hipófisis, hay más ACTH, entonces eso haría que se libere más cortisol y el cortisol inhibiría la hipófisis, pero no sé si está bien. Pero vos pensás que si tenés una hiperfunción de la hipófisis, ya no está respondiendo al aumento de cortisol. ¿Me entendés? Claro, Es claro, como sí. que funciona independiente a las concentraciones de cortisol. Pero está muy bien el análisis, pero justo en este caso no sería lo fisiológico. ¿Se entiende? No, es como. No respondería a esas altas concentraciones de cortisol precisamente porque hay una hiperfunción. Claro. Pero, por ejemplo, así ya me termina de quedar claro. Ponele que te dijera en el punto que la persona tiene una hipófisis normal y yo la sobrecargo con CRH, ahí sí puedo pensar que terminaría disminuyendo la ACTH por Y aumento del sí. cortisol, o no, o tampoco. Pero primero para aumentar el cortisol tendría que aumentar la CTH. Si la hipófisis fuera normal, pasaría esto. ¿Sí? Aumentaría y después bajaría por simple inhibición. Si no, no sé si estoy entendiendo tu pregunta. No, no, sí, sí, ya me había enredado yo, ya lo entendí. ¿Sí? ¿Segura? Sí, sí. Ok. Ahora capaz que con lo siguiente te ayuda. Porque en los casos de hiperfunción adrenal, ¿sí? de la glándula suprarrenal, hipercortisolismo, hacemos lo contrario, hacemos pruebas de supresión para encontrar el lugar de la alteración. De acuerdo a los conocimientos de fisiología adrenal, interprete los resultados de la prueba de supresión con dexametasona a distintas dosis, indique dónde se produce la falla y proponga estudios complementarios para su confirmación. Entonces acá te hace una descripción de la prueba que vos tenés. O sea, inyectás dexametasona, que es un corticoide exógeno, ¿sí? Tenemos una prueba a dosis bajas, que va a ser 0,5 miligramos cada 6 horas durante 48 horas, y medimos cortisol a la mañana. Una forma abreviada, que hay una sola dosis de 1 miligramo a las 23 horas y se mide a la mañana siguiente. Dosis altas que van a ser 2 miligramos cada 6 horas durante 48 horas, se mide cortisol en la mañana, y otra abreviada de dosis altas que se hace una sola dosis de 8 miligramos y se mide el otro día. Entonces acá tenemos los gráficos, ¿sí? Que tenemos cortisol en suero en función del tiempo, y acá la dexametasona oral en función del tiempo también, ¿sí? En días. Acá modificamos. Entonces, analice los modelos adjuntos y relaciones con los resultados de la prueba antes analizada. ¿Qué se imaginan que puede pasar, por ejemplo? En lo normal, que es nosotros inyectamos, le damos la dosis de dexametasona. ¿Qué pasa con los valores de cortisol? ¡Pumba! Se van al piso, bajan y se mantienen inhibidos. ¿Qué pasa en la enfermedad de Cushing? ¿Hay supresión o no hay supresión? Sí, pero no sería normal, o sea. Hay una mucho menor supresión. Fíjate que los valores son muy distintos. Y con el síndrome de ACTH ectópica, de secreción ectópica de ACTH, fíjense que los valores ni siquiera llegan a bajar mucho, ¿sí? Incluso acá podemos ver que cuando las concentraciones aumentan de la dexametasona que nosotros empezamos a dar, recién ahí podemos notar en la enfermedad de Cushing que hay una supresión bastante importante, ¿sí? Pero miren la diferencia entre lo normal y el Cushing con la misma dosis de dexametasona, ¿sí? ¿Se ve la diferencia? ¿Se entiende que uno suprime y el otro suprime incluso menos de la mitad? Sí. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué suprime el eje?
¿Por qué la dexametasona creen que produce una disminución de los niveles de cortisol? Porque suprime la secreción hipofisaria de ACTH, ¿o no? ¿Sí? Perfecto, y de CRH, porque actúa como Ah. el cortisol y genera inhibición del eje. Exactamente, es prácticamente eso. Por eso nos sirve para realizar esta prueba, ¿sí? Bien, entonces, podemos observar la concentración de cortisol en función del tiempo. En este caso, tras el comienzo de administración de la dexametasona, podemos ver cómo se modifican las concentraciones plasmáticas de cortisol en cada caso, siendo en el caso de la fisiología normal se deprime casi totalmente su secreción. En el caso de la enfermedad de Cushing, podemos ver cierta respuesta a la administración, mucho menor a lo fisiológicamente normal, y por último, en el caso de secreción ectópica de ACTH, podemos ver que no hay respuesta prácticamente tras la administración de dexametasona, ¿sí? Ahí tenemos los tres gráficos bien comparados. Y por último, se puede, como decía acá abajo, relacione los resultados, no, ¿dónde decía? Indique dónde se produce la falla. Acá vamos a tener, es el mismo análisis que hicimos hoy con lo de tiroides. Si nosotros tenemos a nivel de la hipófisis la falla, ¿cómo vamos a encontrar los valores de cortisol y STH? ¿Y cómo se comportarían tras la administración de dexametasona? ¿Disminuidos estarían? Pensá que acá estamos hablando de hiperfunción, ¿eh? Si tenemos alteración acá, ¿cómo estaría? Si nosotros tenemos hipersecreción, por ejemplo, tenemos mucho cortisol, vamos a ver dónde está la falla. Hacemos un análisis de laboratorio y vemos ACTH y cortisol aumentados, nos está diciendo que la falla es a nivel de la hipófisis. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, en este caso, tuviéramos la alteración acá? ¿Cómo estaría la ACTH? ¿Aumentada? No, disminuida. Ahora lo tienen que pensar completamente al revés. No estamos hablando de hipo, estamos hablando de hiper. ¿Sí? Nosotros tenemos mucha secreción de cortisol a nivel suprarrenal, eso inhibe el eje. Entonces, si el origen es suprarrenal, del inconveniente que tenemos mucho cortisol, ¿cómo va a estar la CTH? Si el cortisol inhibe. Disminuida. Perfecto, exactamente. ¿Y qué pasaría en este caso? ¿Cómo estaría la CTH? Aumentada. Aumentada, perfectamente. ¿Y si nosotros hacemos una supresión con dexametasona? ¿Respondería? Volvamos a este. Acá, ¿qué pasa con esto? ¿Responde o no responde? No como se espera. Exactamente, no como se espera, pero responde. ¿Por qué eso va a ser distinto? Porque si nosotros tenemos ACTH y cortisol elevados, y nosotros hacemos la supresión y no suprime, ¿de qué vamos a estar hablando? Acá, tienen el dibujo en la B. ¿De un tumor ectópico? De una producción ectópica de ACTH que, sí, perfecto, suele ser tumoral. Bien, ¿se entiende cómo vamos haciendo el análisis? En este caso es distinto a lo que hicimos con la TSH y las hormonas tiroideas, porque ahí hablábamos de hipo, pero ahora estamos hablando de hiper. Entonces, la prueba es de supresión y los resultados que tenemos que esperar es si bajan o no bajan. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia y el análisis? Sí, se entiende. Bueno. Vamos con los últimos dos. Por último dice, analice el gráfico y responda, perfil diario de cortisol salival. Bueno, ¿qué nos muestra el gráfico y en qué líquido biológico se dosa el cortisol en este caso? Lo dice acá arriba. Bueno, cortisol salival en función de las horas del día, ¿sí? En función del tiempo.
Dice, compare las concentraciones del gráfico con las concentraciones del cortisol en sangre. Bueno, podemos ver que manejan también los mismos horarios de valores, más o menos, ¿sí? Con un pico principalmente a la mañana, ¿sí? Y otro pequeño pico a la tarde. Fíjense que en el perfil de Cushing los valores son exageradísimos, ¿sí? Casi el doble o sí, prácticamente el doble o el triple, ¿sí? Los aumentos son mucho más exagerados. Facu, tengo una pregunta. Decime. El gráfico ese, el donde dice perfil de Cushing sería la saliva y lo blanco sería el sanguíneo, digamos. No. Los dos son cortisol salival, ¿sí? El negro te grafica todo el perfil de Cushing y el blanco lo normal. En el perfil de Cushing vos tenés valor de 1,6, va bajando hasta las 4 de la tarde y después tiene un segundo pico, ¿sí? En el caso del perfil normal, arranca en 0,6, baja un poquito, segundo pico y después baja, ¿sí? Y acá volvería a aumentar y así sería todos los días. Es como si fuesen de dos personas distintas. Sí, tal cual, exactamente. Porque, no, a mí me confundió cuando te habla ahí abajo de compararlas con las concentraciones en sangre, porque no encontré Bueno, que cambiara. esto sería en sangre, ¿ves? Por ejemplo, si lo comparás en el normal. Vamos acá. Esto es en sangre. Lo normal, el cortisol aumenta en la mañana, segundo pico y baja. Si vamos a este, aumenta en la mañana, segundo pico y baja. ¿Sí? En el de Cushing, lo mismo, pero con un exagerado aumento. Y es raro que respeten un ritmo circadiano. Generalmente los perfiles de Cushing son todo el tiempo elevados, no respetan un ritmo. ¿Sí? Se pierde la ritmicidad. Bien, ¿Se entendió entonces, ahora? sí, entonces la concentración sanguínea y de saliva es lo mismo, ¿no? O sea, Claro, tienen una relación, no es que sea lo mismo. Las concentraciones en saliva tienen su correlación con la concentración plasmática. bien, gracias. Entonces, se observa la concentración de cortisol salival en función del tiempo en horas del día y el gráfico compara las variaciones de la concentración en un perfil Cushing y en un individuo normal, ¿sí? El negro el Cushing y el blanco el normal. Segundo, dice, compara las concentraciones con la concentración de cortisol en sangre. Sigue las variaciones circadianas plasmáticas, es lo que decíamos ahí, con un pico matutino y un pico vespertino, ¿sí? Un pico a la mañana y un pico a la tarde. ¿Qué ventajas tiene esta prueba? ¿Buscaron algo de por qué se hace cortisol salival? Porque es menos invasivo, tal vez. ¿Es menos invasivo? ¿Algo más? Pero sí, eso es una de las cosas principales por las cuales se realiza. Y otra de las ventajas que tiene es que es muy sensible, ¿sí? Las dos ventajas más importantes es eso, es que es muy sensible y que es poco invasiva, lo puede hacer el paciente mismo, ni necesita de nosotros. Entonces se utiliza un montón. Y por último dice, usted desea realizar la medición de cortisol en la liga para descartar un Cushing en un día. ¿A qué horario aconsejaría tomar la muestra para tener mayor sensibilidad? ¿A qué hora le dirían que se haga la muestra? A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, a la mañana, apenas se levanta, perfecto. Exactamente. Por último, dice, usted está realizando la residencia en endocrinología y recibe una interconsulta. La paciente llega con una serie de estudios complementarios que ya fueron solicitados por su médico de cabecera con la medición de distintos parámetros bioquímicos. Después del interrogatorio y revisar su historia clínica, observa los datos. Tiene un cortisol aumentado, cortisol libre urinario aumentado, cortisol salival aumentado. Se realizaron otras determinaciones analíticas para completar el estudio. La ACTH se encontró alta, el DEA se encontró elevado y las catecolaminas urinarias y el ácido vainillin-mandélico son normales. Entonces, acá abajo te decía,
Complete la siguiente tabla donde conste para cada uno de los parámetros bioquímicos el nombre completo, lugar de producción, estructura química y si es hormona o producto de degradación. ¿Lo pudieron hacer esto? No, yo no llegué hasta ahí. ¿Alguien llegó y lo hizo? Porque estaría bueno que se lo pongan a buscar. Lo hacen en un ratito, por eso. Yo no tengo ganas de darles la respuesta así como si nada, porque si no, no tiene sentido. Sí, menos la parte del nombre. Eso no lo busqué. Después el resto lo tenés todo. Creo que sí. Ok, entonces, parámetro, primero el cortisol. Nombre completo, yo le puse glucocorticoide, por ponerle de alguna manera. ¿Es hormona o es producto de degradación? Hormona. Hormona. ¿Estructura química? Ahí no sé. O sea, yo le puse el nombre, digamos. Es C2, C21, H3, 30 y O0. O5, perdón. No sé si era eso. No, cuando te habla de estructura química, básicamente es si es esteroidea, proteica, de qué, en este caso, ¿qué sería? Es esteroide. Esteroidea, muy bien. ¿Y el lugar de producción? La zona fasciculada. ¿De dónde? De la glándula suprarrenal. ¿Qué parte de la glándula? Corteza. Muy bien, corteza. Genial. Segundo, ACTH. ¿Cómo es el nombre? ¿Ninguno sabe el nombre de ACTH? ¿La TSH cómo se llama? Hormona tiroestimulante. Sí, o tirotrofina. ¿No lo conocen por ese nombre mejor? Sí. ¿Y la ACTH cómo se llama? Adrenocorticotrofina. Exactamente. ¿Es una hormona o producto de degradación? Bueno, ya lo puse hormona. Estructura química. Proteica. Proteica. ¿Y lugar de producción? En las células corticotropos de la adenohipófisis. Perfecto, adenohipófisis, mirá, mejor. ¿El DEA? ¿Cómo se llama este? Dehidroepiandrosterona. Perfecto. ¿Hormona o producto de degradación? Hormona. Hormona. Esteroide de la zona reticular. Perfecto. ¿Catecolaminas? ¿Cuáles son los nombres de las catecolaminas? Noradrenalina y adrenalina. Perfecto. Hormonas y peptídicas y se secretan en la médula. Perfecto. Y el último, el ácido vainillin-mandélico, que estaba acá arriba. Sí. ¿Es hormona o es producto de degradación? No, producto de degradación peptídico. Muy bien, muy bien. Yo le puse hidrocarburo aromático porque lo tuve que googlear, porque no sabía qué mierda ponerle, así que le puse eso. ¿Y dónde se produce? No, este lo dejé en blanco. En hígado, principalmente, porque se metabolizan ahí las hormonas esas. ¿sí? Claro. ¿El producto de degradación de qué hormonas? De las catecolaminas. Perfecto. La adrenalina principalmente, ¿puede ser? Sí, perfecto. Y por último, ya terminamos, que ya es tarde. Luego realiza un modelo donde se visualiza integradamente y claramente el lugar de origen de cada una de las hormonas, estructuras que regulan su regulación y posibles sitios de acción. Este es un dibujo que se tienen que hacer, ¿sí? Se ponen un día con el librito, más o menos todo lo que fuimos hablando se hace en el eje y van buscando. Bueno, la adrenalina, ¿dónde actúa? En corazón, en tejido adiposo, en vasos sanguíneos, y van poniendo cada efecto, ¿sí? Me hubiese encantado ponérselo, pero yo presté mi resumen y ahí tenía un dibujito hermoso y no me lo puse a hacer de nuevo, ¿sí? Se los debo. Y por último dice, estas hormonas se metabolizan y generan sus productos de degradación. Dice, el producto final más importante de la degradación de adrenalina es el que vimos recién. El ácido vainillin-mandélico. Que se forma por metilación,
llevada a cabo por la COM con posterior oxidación por la MAO. Esos procesos de metabolización de catecolaminas se llevan a cabo se los dije recién, en hígado. En el caso de las vías principales de la depuración del cortisol, participan unas reductasas en principalmente el hígado y la deshidrogenasa en el riñón, principalmente túbulo contornea distal. Y convierte el cortisol en cortisona, ¿sí? En forma unidireccional. Entonces el cortisol, esta degradación de cortisol es compensada por su regeneración a través de la cortisona, por esta vía en hígado, tejido adiposo, donde la reacción es bidireccional. ¿Sí? Entonces, en riñón es unidireccional y en tejido adiposo y en hígado es bidireccional. Se puede ir hacia cortisona o hacia cortisol. ¿Sí? Y terminamos. Y ahora que me acordé de algo que se los dije mal, y es esto. Usted desea realizar la medición de cortisol en saliva para descartar el Cushing en un niño. ¿A qué horario aconsejará tomar la muestra para tener mayor sensibilidad? Y generalmente la prueba de cortisol urinario se toma por la noche. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una clínica que nos sugiere que podemos llegar a tener un síndrome de Cushing, el síndrome de Cushing, como les dije, pierde la ritmicidad, entonces los valores están aumentados durante todo el día y todo el tiempo. Entonces generalmente se toma a la noche. Por eso acá después te dice cortisol salival a las 23 horas. ¿Sí? Si está aumentado a las 23 horas, ya prácticamente está aumentado todo el tiempo, porque no sería un horario muy habitual para tener un pico de cortisol, ¿sí? A menos que trabajes de noche. Claro, yo había puesto que podía ser entre las 20 y las 4, porque por eso de que en el gráfico era como la zona en la que estaba bajo y amesetado. Sí, entonces sí, si tenía perfecto. Cushing estaba alto. Perfecto, sí. ¿Y por qué no me lo dijiste? No, porque como todos le dijeron reconvencidos, dije no, lo hice mal yo. No, nos confundimos nosotros. Bien, está muy bien pensado. Principalmente es por eso, porque se pierde la ritmicidad, ¿sí? Generalmente en todos los problemas con hipersecreción se pierde la ritmicidad. Entonces, a cualquier horario que vos doces podría llegar a tener el cortisol aumentado, ¿sí? Bueno, ¿les quedó alguna duda de algo? Yo sé que la mayoría, o sea, los que se quedaron hasta acá seguramente hicieron gran parte de la guía, pero bueno, quedamos 12 nomás. Lo que no hayan hecho, háganlo, no importa que nosotros hayamos resuelto la guía acá, háganlo, y si les surgen otra vez dudas o encontraron algo distinto a lo que vimos, nos lo dicen y lo hablamos. Y intenten siempre tener la guía hecha que lleguemos a este espacio y que no sea solamente un momento en que nosotros les resolvemos las cosas o damos una clase teórica, y que sea más así de intercambio. Que igualmente estas últimas veces vinimos mejorando en ese sentido. Así que, nada. Eso. Sofi, ¿algo que quieras agregar? No, nada, si les quedó alguna duda o algo de eso, la pueden decir ahora o cuando quieran, cuando hagan la guía tranquilos, pueden preguntar. Así que bueno, gracias por quedarse, por No, prestarnos gracias a ustedes por el aguante. nada. Bueno, Demasiado bueno. Sí, muchas gracias. el miércoles que viene, no sé quién sigue, pero bueno, se va a ver UT10, hagan la guía. Eso. Sí, y posta, hagan un montón de esquemas y cosas así, porque son como muchas cosas para estudiar, y cuando uno hace esquemas como que lo internaliza, como que haces tu propio proceso, y también como que lo pensás, sacas tus conclusiones, lo empezás como a analizar, no es solamente leerlo y acordártelo y repetirlo después, sino que como que, bueno, eso, lo analizás y incluso después van a empezar a relacionarlo entre distintos ejes. Por eso fíjense cuáles son los estimuladores de cada eje, cuáles son los inhibidores. Entonces, ¿qué pasa si un eje se altera? ¿Se altera solo ese eje o hay otros que también sufren las consecuencias? Entonces, después eso se va a ver reflejado en lo que tenga la persona, en cómo venga a consultar, que va a ser
el primer dato objetivable que tienen. ¿Ok? Tómense eso, tómense el tiempo para hacer el dibujo, para hacer el esquema, para hacerse el eje. Bueno, del qué célula sale, a qué célula viene, qué receptor tiene. Todos los dibujitos que tenía hecho Sofi es la clave para estudiar fisio, ¿sí? No hay nada mejor que hacerse dibujitos y esquemas y redes y esas huevadas. Todo lo que les dice Kremer que tienen que hacer, háganlo porque les sirve. Así que bueno. Así que nada, vayan a comer. Gracias, chicos. Bueno, De nada. muchas Chau, gracias. chicos, Gracias. gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, nos vemos.